La segunda de las presentaciones, que incluye este módulo 2, que versa sobre tasas y tarifas, se va a centrar en las tasas de utilización especial de las instalaciones portuarias. En particular, en este apartado figuran las tasas y tarifas a aplicar a los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2011, que regula el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Igualmente, hemos tenido en cuenta la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial del sector público, en cuya disposición transitoria establece la aplicación y modificaciones tributarias incluidas en la disposición final segunda, y que afectan de forma particular a las concesiones y autorizaciones otorgadas con posterioridad a la entrada en vigor de dicha disposición. Igualmente, la disposición final segunda fija modificaciones al texto refundido que resultaron de aplicación, así como da carácter de ordinaria a esta ley orgánica en relación con la de puertos. La Ley de Presupuestos Generales del Estado, otra de las armas que hemos tenido en cuenta, en particular los artículos 89, 90 y 92, donde se fijan el tipo de gravamen de la tasa de ocupación y actividad, así como las cuantías básica, las tasas del sistema portuario de interés general, el buque, pasaje, mercancía, embarcaciones que partieron de recreo y utilización especial de la zona de tránsito. Finalmente, la última norma entró en vigor concretamente este 25 de enero del 2014. Fue el Real Decreto Ley 1/2014 del 24 de enero, por la que se reforman en materia de infraestructuras y transportes de materia económica y que afecta a la tasa de ayuda a la navegación. En particular, con esta última norma se fijan modificaciones, concretamente de la cuantía básica de la tasa de ayuda a la navegación, para ajustar la cuantía del servicio prestado a los costes reales del mismo de la sociedad SASEMAR, o servicio de ayuda a la navegación prestado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Las tasas de utilización de las instalaciones portuarias son la del buque, la del pasaje, la de la mercancía, la de la pesca fresca, la tasa de embarcaciones deportivas y de recreo y finalmente la tasa por utilización especial de la zona de tránsito. En las próximas diapositivas vamos a intentar analizar una a una cada una de ellas. Pero antes de analizar cada una de las cuotas integradas en las tasas, me gustaría dar un dato recientemente publicado de la cifra de negocio de la Autoridad Portuaria registrada en el ejercicio 2013. El 60% del importe neto de la cifra de negocio corresponde a las tasas de utilización que vamos a analizar en las próximas diapositivas. Es un ranking de esos 38.181.979,27 euros en 2013. La tasa de mercancía es la que se sitúa en cabeza, representa el 35,98% del total de la cifra neta de negocio. Le sigue la tasa del pasaje y la del buque, que representan un 34,62 y un 26,86% respectivamente. La tasa de embarcaciones deportivas y de utilización especial de la zona de tránsito y de pesca ronda el 1,21, 1,08 y 0,35% respectivamente. El total de ingresos en concepto de tasa de utilización es de 21.543.703,12 euros. Al igual que hicimos en las tasas de ocupación privativa del dominio público portuario y la tasa de actividad, en la tasa de utilización debemos empezar analizando los supuestos de exención del pago de las tasas de utilización y ayuda a la navegación. En particular, tenemos que dirigirnos al artículo 171 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Estarán exentos del pago de las tasas de utilización y de ayuda a la navegación los buques del Estado, de defensa nacional y en asociaciones o alianzas militares de carácter internacional. Las embarcaciones, aeronaves y material propiedad de las autoridades portuarias y de las administraciones públicas o que se encuentren contratadas por las mismas. Las embarcaciones y material de la Cruz Roja Española del Mar que tengan carácter humanitario, las embarcaciones y buques a flote en construcción, reparación, transformación o desguace, cuando se realicen en instalaciones dedicadas fundamentalmente a dichas actividades y se hallen otorgadas en concesión o autorización que incluyan la lámina de agua en la que se realicen las referidas operaciones, y finalmente las embarcaciones a vela con eslora no superior a 12 metros, únicamente respecto a la tasa de ayudas a la navegación. Empezamos analizando la estructura de la tasa del buque. La cuota integrada de esta tasa será la cantidad resultante del producto de la centésima parte del arqueo bruto del buque, o GT, con un mínimo de 100 GT en estancias cortas o 50 GT en estancias prolongadas. Computado anterior y con la cantidad resultante de aplicar a la cuantía básica de 43 o S 1,20,
en caso de transporte marítimo de corta distancia, el coeficiente corrector de la tasa del buque, con un arreglo a lo dispuesto en el artículo 166, y los coeficientes que correspondan en cada caso. Para los buques fondeados en zona 2 o exterior de las aguas portuarias, la tasa se devengará desde el cuarto día de estancia. En esta diapositiva he intentado que veas de forma muy sucinta cuáles son los elementos que, por tanto, conforman la cuota íntegra. Como decíamos anteriormente en la definición, dentro de la cuota hay que tener en cuenta 3 factores multiplicativos: la cuantía básica, el coeficiente corrector y o el coeficiente de actualización que puedan experimentar esas cuantías básicas o coeficientes correctores con la publicación de las distintas leyes de presupuestos generales del Estado. El hecho imponible, que viene determinado por 2 variables, la intensidad de la utilización como consecuencia de la declaración única de escala, y que fija obviamente el valor que va a multiplicar la cuota. Y finalmente, el tiempo de la estancia. Como decíamos anteriormente, podrá ser corta o prolongada en función de si supera o no los 7 días de duración. Esa cuota íntegra se va a poder reducir para dar lugar a la cuota íntegra reducida. Los principales coeficientes de reducción son los de tráfico calificado por número de escala, calificación en definitiva del servicio marítimo, o lo que es lo mismo, aquella ruta que siguen los buques y que unen distintos puertos, de forma regular o no regular, que permiten que esos buques realicen de forma continuada en el tiempo. La fijación de la cuota por razón de zona y tipo de gestión es otra de las variables a tener en cuenta en esta reducción. La de habituallamiento exclusivo en zona 1 y o zona 2 y en fondeo en zona 2. Y finalmente el tipo de buque roro o perteneciente a servicios marítimos integrados en un mismo archipiélago. Todos estos elementos van a reducir la cuota y la convertirán en una cuota íntegra, reducida. Igualmente, la cuota íntegra podrá verse afectada de modificaciones para dar lugar a la cuota líquida. Las bonificaciones se calculan con el resultado de restar a la unidad el porcentaje de bonificación que se aplique en cada caso. El coeficiente corrector será también, por tanto, 1 menos el porcentaje de la bonificación. Podremos, por tanto, encontrarnos con deducciones como consecuencia de las bonificaciones aplicadas al tráfico de cruceros, a la plataforma logística a nivel internacional, a la lejanía de la Unión Europea, a la interinsularidad, a las mejores prácticas medioambientales que afecten al buque, a la calidad, al tráfico internacional de contenedores y, finalmente, al bunkering, la pesca congelada o los buques cableros. En el anexo 2 de la documentación complementaria que se incluye en este seminario se incluyen diversas definiciones que resultan de interés. Yo me he permitido seleccionar una de ellas porque vamos a estar aludiendo a la misma en repetidas ocasiones dentro de la presentación que hoy estamos intentando analizar juntos. Esa definición es la de transporte marítimo de corta distancia, TMCD. En el anexo 2, en particular en la definición 27ª, se establece que este transporte marítimo de corta distancia es aquel servicio para el tráfico de mercancías y pasajeros que se realizan mediante buques cuya ruta marítima discurre exclusivamente en Europa, entre puertos situados geográficamente en Europa o entre dichos puertos situados en países no europeos ribereños de los mares cerrados que rodean Europa, incluyendo sus islas u territorios de soberanía no continentales. Este concepto se entiende también al transporte marítimo entre los Estados miembros de la Unión Europea y Noruega e Islandia y otros estados del Mar Báltico, el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Con este mapa que hemos incluido en la diapositiva, pretendemos mostrar, por tanto, cuándo nos encontramos ante las modificaciones que afectan al territorio marítimo de corta distancia y que, por tanto, reducen la cuota íntegra para tener la cuota líquida. Entrando en detalle en relación con la estructura de la cuota de la tasa del buque, del pasaje y de la mercancía, estamos analizando, si les parece, la tasa del buque, la cuota o tipo impositivo que se fija en la norma en función del modo de utilización.
La cuantía básica viene establecida por el texto refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante. Para la tasa del buque debemos considerar dos cuantías básicas. La B, que está cifrada en 1,43 euros, y la S, cuando el territorio marítimo de corta distancia, y se sitúa en 1,2 euros dentro de la tasa del buque. La tasa del pasaje tiene una cuantía básica de 3,23 y finalmente la tasa de la mercancía 2,95 euros. El coeficiente corrector que fija el artículo 166 no es más que un mecanismo de potenciación de la competitividad entre los puertos. En la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ese coeficiente corrector se sitúa a la tasa del buque en 1,2, a la tasa del pasaje en 1,3, al igual que sucede con la tasa de mercancía, que vuelve a situarse en 1,3. Cada autoridad portuaria, en función de su rentabilidad anual, establecerá y aplicará a las tasas del buque, la tasa y la mercancía, esos coeficientes correctores que no tienen por qué ser iguales en todas ellas. Es un elemento que permite competir de forma equilibrada dentro del sistema portuario español. Lo que sí es verdad es que ese coeficiente distinto para cada tasa debe establecer o debe cumplir con determinados límites. El valor debe situarse entre 0,7 y 1,3. La diferencia entre los coeficientes correctores de cada una de las tasas no puede ser superior a 0,3 décimas. Como decía anteriormente, vamos a empezar con la tasa del buque. Se regula de los artículos 194 al 202 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y el artículo 92 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2013. El hecho imponible de esta tasa es la utilización del buque, de las aguas, de la zona de servicio del puerto y de las obras e instalaciones portuarias que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo que les haya sido asignado y la estancia en los mismos. El cálculo de esta tasa es el producto resultante de multiplicar la cuantía básica por el coeficiente corrector y el coeficiente de actualización. A ello hay que añadir el coeficiente obtenido para el arqueo bruto del buque, o GT, la duración de la estancia, los coeficientes reductores, los coeficientes específicos de la utilización que se haga de las instalaciones y las bonificaciones. El tipo impositivo, por tanto, será el producto de multiplicar la cuantía básica por los coeficientes correctores, por los coeficientes de actualización, por el coeficiente corrector de la T1 y por el coeficiente de actualización que corresponde en cada caso. La cuantía básica puede ser de OS, 1,43 o 1,2 en función del territorio, y eso se multiplicará por 1,2 por 1, el coeficiente que hemos fijado anteriormente, y un coeficiente de actualización fijado para 2014, como decimos, de 1. Es decir, 1,7 euros si la cuantía a aplicar es la B, o 1,4 euros si la cuantía a aplicar es la S. El periodo de duración de la estancia podrá ser corta, prolongada en zona 1 y fondeo en zona 2, y la aplicación de coeficientes será en función de los diferentes elementos que voy a comentar a continuación. Dependerán del atraque, si está en concesión con o sin espacio de agua en concesión, del tipo de operación realizada por el buque, esto es, si viene únicamente a realizar avituallamiento, reparación, acceso a dique seco o varadero, o si el tipo de buque es roro, crucero turístico o pertenecientes a servicios marítimos interinsulares. En función de cada una de esta casuística, aplicaremos el coeficiente que corresponda y se incluirá dentro de los coeficientes multiplicativos que de forma sucesiva se aplican para el cálculo de la cuota líquida y la tasa del puerto. Como decía anteriormente, para el cálculo del factor GT y del periodo de estancia hay que tener en cuenta el tipo de estancia. Si la estancia es corta, el factor GT será la centésima parte del arqueo bruto del buque, con un mínimo de 100. El periodo medio de estancia para este tipo de casuística será computado en periodo de 1 hora o fracción, con un mínimo de 3 horas y un máximo de 15 horas por escala cada 24 horas. En cambio, la estancia prolongada tendrá un factor GT que corresponderá a la centésima parte del arqueo bruto del buque, con un mínimo de 50 GT. Por el contrario, a diferencia de la estancia corta, en la estancia prolongada el tiempo de estancia es computado en periodos de 24 horas o fracciones.
Finalmente, si el tipo de estancia se produce en zona de fondeo posterior a las aguas portuarias, el factor GT será la centésima parte del arqueo bruto del buque, con un mínimo de 100, y el tiempo de estancia será computado por vía natural de estancia o fracción. El tiempo de estancia, por tanto, se contará desde la hora en que se ve el primer cabo a puerto de amarre o se funde el ancla hasta el momento de largar el buque en la última amarra o levar el ancla de fondeo. No obstante, a los efectos de cómputo de esta estancia existe una especificidad que es necesario comentar a continuación. En el periodo comprendido entre las 12 horas del sábado o las 18 horas del día anterior a un festivo hasta las 8 horas del lunes o del día festivo respectivamente, computarán con un máximo de 5 horas, siempre que dicha escala no haya efectuado ninguna operación de tipo comercial, incluido avituallamiento, aprovisionamiento y reparación. Cuando el tiempo de estancia durante dicho periodo supere las 5 horas, el inicio del tiempo de estancia, para computar el límite máximo de 15 horas por cada 24 horas, se medirá a partir de las 8 horas del lunes o día siguiente festivo. El tiempo de estancia en fondeo en zona 2 se computará separadamente del que pueda corresponder a otros modos de utilización del buque, en la zona de servicio del puerto y de obras e instalaciones de la zona portuaria. Vamos a poner algunos ejemplos que sirvan para identificar mejor este cálculo de la cuota. En particular, me gustaría que viéramos juntos distintos casos de uso para el cálculo del GT. En primer lugar, supongamos el siguiente caso. Imaginemos que tenemos una estancia corta, que empieza a las 14 horas y que finaliza a las 16 horas. El periodo mínimo que tenemos que aplicar en ese caso será de 3 horas. En cambio, si el periodo de estancia con un buque en puerto supera las 24 horas, el máximo de tiempo computable será de 15 periodos de estancia si es corta. En el artículo 201 se recoge el coeficiente reductor por número de escala. En función de si el servicio marítimo se califica como regular o no regular, se califica un coeficiente según las escalas, entre 1 y 12 de 1 y 0,95 respectivamente, de la 13 a la 26, 0,95 a 0,90, de la 27 a la 52, 0,85 o 0,80 si es regular, de la 53 a la 104, 0,75 o un 5% menos si es regular, de la 105 a la 156 el 0,65 o 0,60 si es regular, de la 157 a la 312 el 0,55 o el 0,50 si el servicio marítimo es calificado como regular, y finalmente de la 313 a la 365 un 0,45 o 0,40 si es regular. A partir de la escala 366, el coeficiente reductor a aplicar para los servicios marítimos no regulares será de 0,35 y 0,30 para los servicios regulares. La política de bonificaciones que afectan a la tasa del buque en este ejercicio 2014, aunque si bien se van a producir algunas bonificaciones de cara al 2015, en particular con las bonificaciones que afectan a la tasa del buque en el tráfico de cruceros, vamos a intentar dar algunas pinceladas de lo que recoge actualmente el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su artículo 145, 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. En particular, en los 245.1 se fijan las bonificaciones para incentivar las mejores prácticas medioambientales. En el 245.2 las bonificaciones para la calidad. En el 245.3 las bonificaciones a la tasa del buque para tráfico de cruceros, suministro de combustible y gran reparación que se consideren sensibles, prioritarios y estratégicos para la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En el 245.4 las bonificaciones para la potenciación de España como plataforma logística internacional, y finalmente las bonificaciones por servicios marítimos en territorio marítimo de corta distancia, que fija el 245.5. En particular, la 245.5 se fija en un 5%, o lo que es lo mismo, las políticas de bonificaciones para impulsar la mejora medioambiental, la de captación, que afecta al tráfico de cruceros, cuando la escala del buque es en el puerto base de la Autoridad Portuaria en el año 2014,
está bonificada en un 35%. Cuando la escala es en un puerto de la autoridad portuaria con puerto base en otro puerto de la autoridad portuaria, la bonificación se cifra en un 30%. Las escalas en 3 puertos de la autoridad portuaria durante el mismo itinerario implican una bonificación del 35%. Las escalas en 2 puertos en un 30% y en el resto de los casos se aplica el 8%. Estas bonificaciones se reducirán en un 5% en 2015. La bonificación de avituallamiento exclusivo para suministro de combustible en 2014 se establece para las escalas de buques cuyo propósito sea exclusivamente el suministro de combustible y se sitúa en el 40%. Para los buques en reparación y buques inactivos, incluso que estén en barcos flotantes, con carácter general también se fija en el 40%. Para la pesca congelada en régimen de tránsito o embarque se sitúan igualmente las bonificaciones en el 40%. Y finalmente la bonificación de buques cableros, que establece también la 245.3 a partir de la primera escala, igualmente se cifra o se sitúa en el 40%. En cuanto a la potenciación de España como plataforma logística internacional, si se cumple con el primer escalonamiento, es decir, el número de kilos movidos se sitúa entre 1 y 15.000, se aplica un coeficiente de 0,50 y si supera esa cifra de 15.000, se aplicará una modificación del 40% o lo que es lo mismo un coeficiente del 0,40. Las condiciones de aplicación de esta modificación para la potenciación de la plataforma logística internacional tiene que cumplir en primer lugar con que la operativa de contenedores sea en tránsito internacional y ocurra en terminales portuarias en concesión o autorización. La tasa del buque implica que a cada escala para buques que embarquen o desembarquen contenedores en tránsito marítimo internacional y que sea de aplicación la cuantía básica B, el porcentaje de bonificación a aplicar será el que resulte del tráfico realizado por cada compañía naviera o por un conjunto de buques de varias compañías navieras con acuerdos de explotación compartidos, con independencia de la terminal que es. La modificación del 245.5 por servicios marítimos en territorio de corta distancia se sitúa igualmente en el 40%. Para la determinación, por tanto, de la cuantía líquida tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la zona, en segundo lugar, la cuantía básica que se aplica en función del territorio que resulta de aplicación en cada caso, los coeficientes reductores, como hemos dicho, los coeficientes de utilización y, finalmente, la política de bonificaciones que afecta concretamente a la tasa del buque. En esta diapositiva, lo que intento es plasmar lo que acabo de comentar anteriormente. La política de bonificaciones de 2014 está sujeta a bonificaciones tan pronto sea publicada la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2013. En este seminario me he propuesto que cada una de las tasas podamos verlas desde una óptica práctica. Para ello he ido seleccionando distintos ejemplos. El primero de ellos tiene que ver con la liquidación de la tasa del buque que afecta a buques de tráfico interinsular, entre los que se incluyen nuestras dos principales navieras, la naviera Olsen y la naviera Armas. Espero que el ejercicio y el ejemplo seleccionado resulten de tu interés. La cuota líquida de un buque integrado en servicios marítimos interinsulares de un mismo archipiélago sería el resultado de multiplicar la cuantía básica por el coeficiente corrector, por el coeficiente de actualización, si lo hubiera, por el GT, el buque que estemos analizando, por el periodo, calculado como hemos indicado anteriormente, por el coeficiente reductor del servicio marítimo, por el coeficiente reductor del servicio marítimo regular, por el coeficiente reductor específico que afecta a los buques interinsulares y finalmente por el coeficiente de la modalidad de atraque que haya realizado ese buque. En particular, debajo de cada una de las variables he situado lo que ya hemos visto anteriormente en las diapositivas que acabamos de comentar. La cuantía básica, por tanto, aplicable a un buque será la S, es decir, 1,2. Como recordarás, el coeficiente corrector que he definido para el ejercicio 2014, la autoridad portuaria que ha sido publicado en la Ley General Presupuestaria para la tasa del buque se sitúa en 1,2 y no ha habido actualización porque así se estableció en la Ley General Presupuestaria para el ejercicio 2014, por tanto el factor a aplicar en este caso es 1. El GT del buque que hemos seleccionado concretamente es 8.973, como la estancia es en zona 1 y es corta, se tiene que hacer con la centésima parte del GT, por tanto el resultado de dividir 8.973 entre 100 es 89,3. Ese es el GT facturado. El periodo de tiempo que ahora analizaremos fue de 12 horas
y el coeficiente reductor por el número de entradas con el escalonamiento que en ese momento llevaba este buque que estaba integrado en el servicio marítimo regular era de 0,9. El coeficiente específico que se aplica a los buques interinsulares en la tasa del buque es de 0,25 y también tiene que ir dentro el producto multiplicativo, así como uno vinculado al coeficiente al estar en la terminal marítima no otorgada en concesión o autorización. En la parte inferior puedes observar cómo es el concepto tributario que hemos incluido en la liquidación tributaria provisional. La principal apuesta ha sido la transparencia, motivar todos y cada uno de los elementos multiplicativos que de forma sucesiva y multiplicativa se incluyen en la cuota líquida. Si te das cuenta, se indica dónde se ha producido el hecho imponible, esto es en la estadía 1, la cuantía básica aplicada S, que es 1,2, y que además indica el artículo en el que la regula, el artículo 92, y por el que se modifica además la cuantía básica S que modificaba anteriormente el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Se fija el coeficiente corrector de la T1, que es de 1,2, así como el GT del buque, que es 8.973, dividiendo el facturable, dividiendo ese número entre 100. Los periodos u horas y la fracción, haciendo el cálculo entre la fecha de inicio y la fecha de fin de esa estancia, y haciendo el número de entrada o el número de tracción, se fija el coeficiente corrector de la T1, que es de 1,2, así como el GT del buque y el GT facturable, dividiendo entre 100 ese GT del buque. El periodo de 12 horas fracción, para la estancia realizada haciendo la diferencia entre la fecha fin de estancia y la fecha de inicio real de esa estancia, y viendo el número de horas o fracción que transcurrieron desde esos dos momentos temporales. El coeficiente del servicio marítimo, como decíamos, al ser la entrada 15, era de 0,9, y el buque, al estar integrado en un servicio marítimo interinsular en un mismo archipiélago de conformidad con el artículo 197I de la ley que nos resulta de aplicación, era, como decíamos arriba, del 0,25. El atraque no está otorgado en concesión o autorización y el buque ha sido atracado en esta escala de costado a muelle. Y por tanto, de conformidad al 197A primero del texto refundido de la Ley de Puertos, el coeficiente a aplicar es 1. Indicamos además dónde se ha producido la utilización en la alineación 9201, que tiene la denominación de lique primero alineación. El puerto anterior de este buque fue Los Cristianos y el puerto siguiente Los Cristianos. El importe total de la cuota líquida que tuvo que abonarse en concepto de tasa del buque por parte de esta liquidación tributaria ascendió a 348,87 euros. La tasa del buque representa el 19,04, esto es 196.515 millones de euros del total del sistema portuario español, teniendo como referencia la cifra neta de negocio registrada por todo el sistema portuario en el ejercicio 2012. Se sitúa a la cabeza de la tasa del buque nuevamente Barcelona, seguido de Valencia. Las Palmas está en tercer lugar en el año 2012 y la autoridad portuaria del puerto de Santa Cruz de Tenerife se sitúa en la posición 11ª. El total de la cifra neta de negocio sobre la que se ha realizado este cálculo, como recordarás, era de 1.032,1 millones de euros. La tasa del pasaje viene regulada de los artículos 205 al 210. El hecho imponible de esta tasa no es otra que la utilización por los pasajeros, por su equipaje y en su caso por los vehículos que estos embarquen o desembarquen en régimen de pasaje de las instalaciones de atraque, accesos terrestres, vías de circulación y otras instalaciones portuarias. Para el cálculo de la tasa debemos multiplicar la cuantía básica por el coeficiente corrector, por el coeficiente de actualización, si lo hubiera, por los coeficientes que resulten de aplicación en cada caso, coeficientes reductores y las bonificaciones que sean de aplicación al pasaje. Todo ello por el número de unidades de pasajeros que hayan utilizado esas instalaciones. El tipo impositivo, recuerda que es el resultado de multiplicar la cuantía básica por el coeficiente corrector de la tasa del pasaje por el coeficiente de actualización. Si multiplicamos 3,23, que es la cuantía básica, por 1,3, que es el coeficiente corrector de la tasa del pasaje, por 1, que es el coeficiente de actualización, nos da un valor de 4,2 euros por persona. Ese es el tipo impositivo que se aplica a la tasa del pasaje. Los coeficientes específicos que se aplican a los pasajeros tienen que ver con que el pasajero se encuentre en régimen de transporte o crucerista. El tipo de navegación, es decir, si el tráfico es entre países Schengen o interinsular, el tipo de operación marítima de embarque, desembarque o tránsito, que tiene precios distintos,
Y finalmente, si la utilización se hace en el atraque y o estación marítima que se encuentre en concesión o autorización con o sin atraque en concesión. Los vehículos son concretamente otro de los elementos que pueden hacer uso de ese tipo de instalaciones, por tanto, también tendrán un coeficiente específico. Una forma sencilla de calcular el importe de la cuota líquida que afecta a la tasa del pasaje cuando nos encontramos ante pasajeros en régimen de crucero turístico y la utilización de las instalaciones se haga en atraques en estaciones marítimas no concesionadas o autorizadas, es multiplicar el número de pasajeros por el coeficiente de la cuota líquida que te voy a comentar para cada uno de los casos. Si el pasajero en régimen de crucero turístico en el puerto de inicio o final de travesía en embarque y desembarque es el caso de uso que se hace las instalaciones a aplicar desde el día de embarque o desembarque respectivamente, tendríamos únicamente que multiplicar 3,275220 euros por el número de pasajeros que inicien o finalicen su travesía en el puerto en el que se efectúe esa escala. Si por el contrario el pasajero en régimen de crucero turístico en un puerto inicia o finaliza la travesía, pero eso sí, permanecen en el puerto más de un día, salvo que el día de embarque y desembarque se haya producido dentro de este cómputo, en este caso la cuota íntegra de la tasa se aplicará por pasajero y día o fracción de estancia en el puerto posterior al día de embarque o anterior al día de desembarque, multiplicando 2,047013 por el número de pasajeros. Obtendríamos de esta manera la cuota líquida a devengar a ese sujeto pasivo. Finalmente, cuando el pasajero en régimen de crucero turístico venga en tránsito, en este caso la cuota íntegra a aplicar. Si el pasajero viene en régimen de crucero turístico o en tránsito, en este caso la cuota íntegra de la tasa se aplicará por pasajero y día o fracción en estancia en el puerto. El valor 2,047013. Importante, los cruceristas están bonificados con carácter general en un 35%, según el artículo 245.3. El pasajero en régimen de crucero turístico o en tránsito, en este caso, la cuota íntegra de la tasa se aplicará por pasajero y día o fracción de estancia en el puerto. Aunque la tasa del pasaje tiene obviamente una casuística mucho más amplia que hemos intentado recoger en el documento denominado Tasas y Tarifas y que queremos que leas con más detenimiento, me he querido centrar a modo de ejemplo en el cálculo de la cuota líquida de la tasa del pasaje cuando nos encontramos ante viajes turísticos locales o excursiones marítimas, en particular las excursiones que se realizan en el puerto de los Cristianos. Así que vamos a analizar si les parece una liquidación tributaria que afecta a las embarcaciones deportivas y de recreo de lista sexta con fines lucrativos y que efectúan excursiones marítimas para ver las ballenas de los Cristianos. Indicar al respecto que actualmente estamos aplicando una bonificación porque hemos conseguido que estén dentro del régimen de concesión especificada y que por tanto sean beneficiadas por un 30% de lo que viene recogido en el artículo 14.5. Indicar al respecto que actualmente estamos aplicando una bonificación porque hemos conseguido que todos los clientes estén dentro del régimen de estimación simplificada y que por tanto se vean beneficiados con un 30% de conformidad con lo establecido en el artículo 14.5 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante. En particular, cuando estamos en un viaje y este viaje no se produce exclusivamente en el interior de las aguas del puerto o aguas marítimas tales como bahías, el cálculo es muy sencillo. Multiplicar 0,587860 euros por el número de pasajeros que hayan ido en esa embarcación. Por el contrario, si el viaje se produce exclusivamente dentro de la zona de servicio del puerto o en aguas interiores marítimas tales como rías o bahías, el coeficiente será de 0,04 y la cuota líquida de esa tasa del pasaje será el resultado de multiplicar 0,117572 euros por pasajero. A la tasa del pasaje le resulta de aplicación las siguientes bonificaciones en función del tipo de tráfico. Al tráfico de crucero con carácter general, una bonificación del 35% de conformidad con el artículo 245.3. Y cuando nos encontramos con territorios marítimos de corta distancia y afecta a pasajeros, el 45% frente al 60% cuando afecta a vehículos. El buque que ven en esta diapositiva es el Independent of the Sea. Como saben, es el segundo buque más grande del buque, después del Ocean of the Sea, el segundo buque más grande del mundo. Ha estado en nuestro puerto el pasado 7 de octubre
Y me gustaría, como ejemplo, ver cuál es la liquidación y el negocio de la escala que este buque ha dejado en nuestro puerto. En particular, me centraré inicialmente en el cálculo de la tasa del pasaje del buque de tráfico del crucero que anteriormente he comentado. Lo primero que tenemos que hacer siempre si queremos calcular una cuota es definir adecuadamente cuál es el elemento multiplicativo o los elementos multiplicativos que forman parte. Para la tasa del pasaje, los elementos multiplicativos que debemos tomar en consideración son la cuantía básica por el coeficiente corrector del T2, por el coeficiente de actualización si lo hubiera, el coeficiente del pasaje que se aplique en cada caso, las bonificaciones que resulten de aplicación a la tasa del pasaje. Y con todo ello obtendremos el resultado deseado. En particular, la cuantía básica que afecta concretamente al tráfico de cruceros y al pasaje, por ende, con carácter general, es de 3,23. El coeficiente corrector del pasaje es de 1,3. El coeficiente de actualización, en este caso, en el 2014, se situó en 1. El coeficiente de pasajeros en régimen de crucero turístico es de 0,75. Y a eso hay que aplicar una bonificación que con carácter general en lo establecido en el artículo 245.3 se sitúa en el 35%. Recuerden, para obtener el coeficiente multiplicativo hay que obtener la bonificación de restar a 1 el porcentaje de esa bonificación aplicada, que es de 0,35, un 35%, por tanto se nos queda en 0,65. El producto de multiplicar todo eso es de 2,047013. Igualmente tenemos que tener en cuenta el número de días que estuvo en nuestro puerto y finalmente el número de pasajeros que en este viaje iniciaron o finalizaron o que vinieron en tránsito, concretamente al puerto donde escaló el Independent of the Sea. En particular, 1.896 pasajeros. Había 2.210 que venían en tránsito y 5 pasajeros iniciaron o finalizaron su viaje en el puerto donde se produjo la escala. Veamos con detalle cuál es el concepto tributario que se notifica a nuestros clientes. El principal objetivo, como vimos anteriormente, es intentar motivar de la forma más intensa y más precisa posible todos y cada uno de los conceptos que recoge actualmente la norma. En la primera línea podemos observar, por tanto, la cuantía básica que resulta de aplicación al pasaje, que es de 3,23, así como el artículo 92, que dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014 establecía y modificaba la cuantía básica P, que hasta ahora resultaba de modificación, y que regulaba el 210 de nuestro texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante. El coeficiente corrector, igualmente, la tasa del pasaje, que se sitúa en el 1,3, también se fija en este concepto tributario, y el coeficiente aplicado al pasajero en régimen de crucero turístico en tránsito, que de conformidad con el 208A primero 5 se fija en 0,75. Como dijimos, la política de bonificaciones generales que se aplican a la tasa del pasaje, la bonificación que fija el artículo 245.3 es del 35%. Por tanto, el coeficiente multiplicativo es de 0,65. También hay que tener en cuenta el factor de que el buque estuvo 2 días en el puerto y el número de unidades totales que concretamente transitaron en el muelle, 2.210 en el muelle de Santa Cruz de Tenerife. El importe total en concepto de tasa del pasaje de pasajeros en tránsito se situó en 7.762,27 euros. Además, desembarcaron concretamente 5 pasajeros en esta escala en Tenerife. Como el cálculo de la cuota es exactamente igual con el caso anterior y la única diferencia que existe con respecto a la primera línea tributaria es el coeficiente que se aplica a los pasajeros que inician o finalizan su escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, ese es el único aspecto que voy a situar. Frente al 0,75 que se aplica para los pasajeros en tránsito, en el caso de los pasajeros que finalizan, desembarcan o embarcan en el puerto, ese coeficiente se sitúa en 1,2. De ahí, y multiplicando por todos los elementos o factores que concretamente afectan y se aplican, que resultan de aplicación a la tasa del pasaje, permiten obtener, por los 5 pasajeros que tenían esta escala, una cuota líquida de 16,38 euros. El importe total en concepto de T2S que se notificó al sujeto pasivo que consignó este buque en Tenerife ascendió a la cifra de 7.778,65 euros.
Igualmente he querido que sepamos mencionar el negocio que una escala como esta deja concretamente a la cuenta de resultados del ejercicio en el que se produce, en este caso en el 2013. En particular, el Independent of the Sea en esta escala en Tenerife dio lugar a 4 liquidaciones de tasas y una liquidación de tarifa. En concepto de tasa de ayuda a la navegación, el importe total facturado ascendió a 1.567,23 euros. El concepto de tasa del pasaje lo hemos visto antes. El importe de negocio de este buque fue de 8.478,51 euros. En concepto de tasa del pasaje, para pasajeros que iniciaron o finalizaron su escala en 2013 en Tenerife, el 6,9. Es decir, el importe total, si a esta cifra le añadimos los 1.536 euros de la tarifa de recepción de desechos generados por buques, se cifró en 27.742,36 euros. Siguiendo con nuestro ranking en cuanto a tasa del pasaje según la cifra neta de negocio registrada en 2012 dentro del sistema portuario español, Santa Cruz de Tenerife se sitúa aquí en una muy buena posición, en el puesto 4 concretamente del ranking. El primer lugar en 2012 lo ocupó Bahía de Algeciras con 20.646 millones de euros, seguido por Barcelona y Baleares. Tenerife en 2012 superó a Las Palmas, que se situó en el séptimo lugar. El importe total que representa la tasa del pasaje frente a la cifra neta de negocio de las 28 autoridades portuarias dentro del sistema portuario español significó 6,47% del total de ingresos, y el total de euros en miles de euros, 66.774 millones de euros. La tasa de la mercancía se regula de los artículos 211 al 217. Como vimos en las grandes cifras, es la principal tasa de utilización en cuanto a ingresos se refiere en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Y su hecho imponible es la utilización por las mercancías, entrada o salida marítima o que se transborden o efectúen en tránsito marítimo o terrestre, así como esos elementos de transporte en las instalaciones de atraque, zonas de manipulación asociadas a la carga y descarga del buque, accesos y vías de circulación terrestres, viarios y ferroviarios y otras instalaciones portuarias, incluyendo su estancia en las áreas de la zona de servicio habilitadas como zona de tránsito por la autoridad portuaria. Para el cálculo de la tasa debemos efectuar la siguiente operación: multiplicar cuantía básica por el coeficiente corrector de la tasa de la mercancía por el coeficiente de actualización por los coeficientes específicos que resulten de aplicación en función de cada caso, coeficientes reductores que puedan resultar de aplicación a cada una de las operaciones mercantiles que estemos liquidando, así como por la mercancía transportada, o bien el peso o el número de elementos, dependiendo de si optan por el régimen de estimación simplificado o del régimen por grupo. El tipo impositivo de esta tasa, es decir, el producto de multiplicar la cuantía básica de esta tasa por el coeficiente corrector por el coeficiente de actualización, es de 3,8 euros, que no es más que el resultado de multiplicar la cuantía básica, 2,95, por el coeficiente corrector de la mercancía, que se sitúa en el máximo 1,3, y por el coeficiente de actualización, que en el ejercicio 2014 se situó en 1. Los coeficientes reductores se aplicarán en función de si el régimen por grupos de mercancías, en función de su naturaleza o por elemento de transporte, cuando nos encontremos en un régimen simplificado. Dependerá también de dónde se haga la utilización, si existe o no una terminal concesionada o no, con atraque en concesión, del tipo de operación, es decir, si es un embarque, un desembarque, un tránsito o un transbordo, que tienen sus coeficientes específicos, y finalmente si el tráfico es interinsular o por el contrario afecta a buques que operan en territorio marítimo de corta distancia. Como ejemplo representativo de la tasa de la mercancía por su importe, he querido seleccionar la liquidación tributaria provisional que afecta a un buque de tráfico de granel líquido, cuyo hecho imponible y utilización especial de las instalaciones se produjo en el muelle concesionado con atraque otorgado en concesión de La Hondura, en Tenerife. Veamos la casuística que resulta de aplicación para este ejemplo. La tasa de la mercancía de un buque que ha realizado una operación mercantil de descarga de granel líquido en una terminal marítima concesionada, cuyo atraque se encuentra en concesión,
se devenga por el régimen por grupo. En cambio, de la cuota líquida incluye los elementos multiplicativos que a continuación se relacionan: la cuantía básica, el coeficiente corrector de la tasa de la mercancía por el coeficiente de actualización, el coeficiente específico que resulta de aplicación al grupo declarado por el cliente, los coeficientes reductores que resultan de aplicación a la tasa de la mercancía, las bonificaciones específicas que resultan de aplicación y el número total de toneladas declaradas por el consignatario de ese buque. En particular, la cuantía básica de la mercancía, como sabes, es de 2,95. El coeficiente corrector de la tasa de la mercancía se situó en 2014 en 1,3. El coeficiente que afecta al grupo de la mercancía declarado es de 0,16. Por el coeficiente reductor, que al no ser un servicio marítimo regular el caso seleccionado, por la modificación del 50% que de forma particular y específica se aplica a la zona donde se realizó el atraque, y finalmente los 138.054,224 kilos de granel líquido que fueron declarados en esa liquidación tributaria. En el concepto, como hemos hecho en casos anteriores, se incluye toda la información que entendemos es necesario transparentar a efectos de que quede perfectamente motivado en el concepto tributario. La cuantía básica aplicada M, 2,95, así como el artículo que resulta de aplicación, con las modificaciones sucesivas que ha experimentado el texto refundido de la Ley de Puertos, el coeficiente corrector, que dijimos que era de 1,30, el régimen por grupos, en este caso grupo primero, regulado en el artículo 214A segundo, que se sitúa en 0,16 euros por tonelada, el coeficiente de terminal marítima no concesionado, con atraque no otorgado en concesión, de 1, y finalmente la bonificación del campo de boyas, la tasa de la mercancía, que se sitúa en el 50%, lo que resulta de restar a la unidad ese 50% que hemos hablado anteriormente, el número de toneladas y el muelle, esto es 5.300. Además, esta bonificación tenía una situación aduanera de terceros países, con lo cual se aplicó directamente esa tipología, ese caso de uso recogido en la norma. 42.355,04 euros fue el importe total de la liquidación tributaria provisional en concepto de tasas de la mercancía. El ranking de autoridades portuarias en concepto de tasas de la mercancía, teniendo como referencia la cifra neta de negocio de 2012, sitúa nuevamente a Barcelona en cabeza, seguido de Valencia, Bahía de Algeciras, Bilbao, Cartagena, Tarragona, Huelva, Gijón y A Coruña. En el puesto 10 está nuestra autoridad portuaria y en el 11 la autoridad portuaria de Las Palmas. El porcentaje sobre la cifra neta de negocio, que representa la tasa de la mercancía sobre el total de 1.032,1 millones de euros, se cifra en el 25,74%. Además de las tres principales tasas de utilización, esto es tasa del buque, tasa del pasaje y tasa de la mercancía, existen también otras tasas que vamos a intentar analizar de forma muy resumida. La primera de ellas es la tasa de la pesca fresca, cuyo hecho imponible es la utilización por los buques, embarcaciones pesqueras de las aguas de la zona del servicio del puerto y de las obras que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo que les haya sido asignado y sustancian los mismos. Asimismo, constituye el hecho imponible la utilización por la pesca fresca, la refrigerada y sus productos que accedan al recinto portuario por vía marítima en barco de pesca o mercante o por vía terrestre de las instalaciones de atraque, zonas de manipulación y de venta, accesos, vías de circulación, zonas de estacionamiento y otras instalaciones portuarias. El pago de esta tasa, la pesca fresca, dará derecho a que los barcos de pesca permanezcan en puerto de ataque en el plazo de un mes desde su entrada. Representa el 0,63% de la cifra neta de negocio del 2012 y para su cálculo hay que tener en cuenta el valor de mercado de la pesca por el tipo impositivo o de sus productos, que incluye 7 grupos. El tipo impositivo se distingue entre utilización de lonja concesionada o no, sin uso de lonja o el tipo de uso de las instalaciones, esto es, si se produce una descarga por vía terrestre o por vía marítima. A modo de ejemplo, veamos el cálculo de la cuota líquida de la tasa de la pesca fresca de la embarcación denominada Hermanos Navarro.
En particular, la cuota líquida es el resultado de multiplicar los siguientes elementos multiplicativos: la base imponible por el tipo de gravamen, el número de kilos por el valor del mercado por el tipo impositivo, en definitiva. Es decir, 5.184 kilos por 0,05 por 0,018. Veamos el concepto tributario para justificar cada uno de estos elementos. En el ejemplo de la línea tributaria 1, en concepto de tasa de pesca del buque Hermanos Navarro, tiene como fecha de operación de la descarga el 22 de octubre de 2013. La especie que se descargó fue el patudo o Tunus obesus, que es una clase de túnidos o tuna. Y concretamente el número de kilos descargados fue de 5.184. El valor precio por kilo establecido actualmente en esta autoridad portuaria es de 0,5 y eso dio lugar, multiplicando el número de kilos por el precio del kilo, a una base imponible de 2.592 euros. Como el régimen era sin uso de lonja y afectaba la pesca descargada por vía marítima, el tipo de gravamen a aplicar en este caso es de 1,8%, de conformidad con el artículo 222b de la Ley de Puertos. Esto es un coeficiente del 0,018. Multiplicando todos los elementos anteriormente citados da lugar a un importe total en concepto de la tasa de la pesca fresca de 2.446,05 euros. La tasa de embarcaciones deportivas y de recreo, regulada en los artículos 223 a 230 del texto refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, representa en el centro de nuestro resultado el 0,82% de la cifra neta de negocio, por citar el dato del ejercicio 2012. El hecho imponible no es más que la utilización por los buques y embarcaciones deportivas o de recreo, independientemente de sus dimensiones, de las aguas de la zona de servicio del puerto, de las redes y tomas de servicios y de las obras e instalaciones portuarias que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo asignado, así como la estancia de este en el puerto. El cálculo de la tasa se obtiene del producto de multiplicar los metros cuadrados ocupados por el tipo impositivo y la duración de la estancia, esto es hora máxima por manga máxima, por días, por el tipo impositivo que se aplique en cada caso. El tipo impositivo de la tasa es el que sigue. Cuantía básica para 2013 se situó en 0,124 euros. Y los coeficientes se distinguen entre si están o no en zona 1 o 2, si el atraque está en concesión con o sin espacio de agua en concesión. Hay diferencias de los coeficientes aplicados para los transeúntes o los que tengan base en el puerto, si tienen servicio de toma de agua o toma de energía, o si la forma de atraque es costado, punta o boya. Se aplican distintos coeficientes en cada uno de estos casos. Actualmente gestionamos 10 marinas deportivas, de las cuales 6 están otorgadas en concesión o autorización y 4 son gestionadas de forma directa por esta autoridad portuaria. En particular, como ejemplo de una liquidación de la tasa de embarcaciones portuarias de recreo de 5, he elegido una marina concesionada en régimen de estimación simplificada. Es importante que sepas que se les aplica una bonificación del 25%. Y además, el cálculo de la cuota se hace a través de la aplicación de media con los datos concretamente facilitados por el concesionario de los 2 últimos ejercicios. A eso hay que multiplicarle la duración de la estancia que han tenido todas las embarcaciones en esos 2 ejercicios, y el producto de esos 2 elementos se multiplica por la cuantía básica aplicable del coeficiente que resulte de aplicación, como comentábamos antes, que tenía distintas variables, por el tiempo y la bonificación, dependiendo de si se acoge o no al régimen de estimación simplificada. Es decir, es hora por manga por días. En este caso, la ocupación media de los 2 ejercicios era de 706.222,408050. Eso lo multiplicábamos por 0,13 y por 0,32 como coeficiente de una embarcación deportiva o de recreo que tenía su puerto base en esa marina deportiva, por 0,16667, que es el periodo de tiempo, prorrateo de tiempo establecido por esta marina, es decir, las liquidaciones se efectúan con carácter bimestral,
y el cociente de dividir concretamente 365 entre 4, pues da el valor que estamos utilizando para el cálculo de esta cuota. Todo ello por la bonificación que, como saben, se calcula de restar a la unidad el porcentaje de bonificación del 25%, esto es el coeficiente 0,75. El coeficiente total ascendió, por tanto, a 3.672,36 euros. La liquidación total no solo de las embarcaciones del puerto base, sino de las transeúntes, las que estaban en agua y las que estaban en tierras, en esta marina, se cifró en 6.580,29 euros. Únicamente he querido explicar el caso particular de la línea tributaria que afectaba al puerto base con coeficiente 0,32, que resulta de aplicación a esas embarcaciones que tienen su base en esa marina concesionada. La tasa por utilización especial de la zona de tránsito se regula de los artículos 231 a 236. El hecho imponible es la utilización de las zonas de tránsito, especialmente habilitadas como tales por la autoridad portuaria, y excepcionalmente de las zonas de maniobra por las mercancías y elementos de transporte por un periodo superior a 4 horas y en el caso de elementos rodantes y 48 en el resto de la mercancía. Decir que esta tasa representa el 0,18% de la cifra neta de negocio registrada en 2012, y para el cálculo de la tasa lo que hacemos es que los metros cuadrados ocupados los multiplicamos por el tipo impositivo establecido para esta tasa en la ley y por la duración de la estancia. Y por tanto, además, indicar que además de la cuantía básica que se aplica, 0,105 euros, el importe varía en función del número de días que dura la ocupación y que se establece una progresividad. Es decir, esta tasa lo que pretende es gravar la ocupación de la zona en la que se realiza la operativa portuaria. Por tanto, esa operación tiene que ser en todo caso temporal. Si se convierte en permanente, lo que hacemos es aplicar un coeficiente de progresividad para intentar que con la mayor celeridad posible esa mercancía deje de ocupar espacio o zona en la autoridad portuaria, tanto en zona de tránsito como en zona de maniobra. Como ejemplo de cálculo de la tasa de utilización especial de la zona de tránsito, he seleccionado concretamente la liquidación tributaria que ves en esta diapositiva. Pero antes de empezar a comentarla, me gustaría incidir en lo que ya he dicho anteriormente: la necesidad de que seas consciente de que en esta ocasión existe un coeficiente de progresividad que se aplica cuando obviamente se superan los límites que se establecen para esta tasa. En particular, del día 8 al día 15, un coeficiente en concreto de 1, del 16 al 30 se multiplica por 6, del 31 al 60 se multiplica por 10, y a partir del 61 se establece un coeficiente de progresividad del 20. 1, 3, 6, 10 y 20. En cuanto al cálculo, debemos indicar que el producto de la cuantía básica por los metros cuadrados ocupados por una duración de la estancia y el coeficiente de progresividad en particular, multiplicando 0,15 por 3.600 metros cuadrados por 3 días de ocupación y un coeficiente de progresividad de 1. Tenemos un resultado de esta manera de 1.134 euros para la primera línea del concepto tributario. En la segunda, la ocupación fue por el contrario de 2.552 en un día, y concretamente el producto resultante de todos los elementos arriba indicados se obtiene 267,96. El total de la liquidación del T6 fue de 1.401,96. Como decía en la introducción, la tasa de ayudas a la navegación, que se regula en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante de los artículos 237 a 244, fue modificada concretamente por el Real Decreto Ley 1/2014 de 24 de enero y que entró en vigor concretamente ese día 25 de enero de 2014. La principal novedad que incorporó esta modificación es que la cuantía básica A, que se venía aplicando hasta ese momento, pues se introduce una nueva cuantía C de 0,28 para cubrir concretamente los costes reales de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima SASEMAR. En particular, el hecho imponible de esta tasa es el servicio de finalización marítima
gestionado por los organismos portuarios y que tienen por objeto la instalación, mantenimiento y control e inspección de los dispositivos visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o pasivos, destinados a mejorar la seguridad de la navegación y los movimientos de los buques en el mar litoral español. Y en su caso, a confirmar la posición de los buques en navegación. Dentro de la cifra total de negocio, concretamente representa el 0,94, casi un 1% de la cifra neta registrada en el año 2012. Para el cálculo de la tasa, dependiendo del tipo de buque o embarcación, si efectúa las 3 primeras escalas en el año natural, en el puerto o no, devengaremos la tasa en cada uno de los casos. Una vez al año para los pesqueros y embarcaciones deportivas mayores de 9 metros, una única vez en el momento de la matriculación de embarcaciones deportivas o de motor menores de 9 metros, y el tipo impositivo se distingue dependiendo del tipo de buque o embarcación. Es diferente para los buques mercantes o los pesqueros congeladores, para las embarcaciones deportivas y para los pesqueros, diferenciando pesca de altura o de bajura. La cuantía básica de la liquidación tributaria y de la línea que se incluye dentro de la cifra de negocio de la cuenta de resultados de las autoridades portuarias es la A y es de 0,29. La que se destina a SASEMAR es la C y se cifra en 0,28. A modo de ejemplo del cálculo de la tasa de ayuda a la navegación, el resultado de la cuota líquida es el producto de la cuantía básica por el coeficiente y por el GT aplicado. Es decir, 0,57, la suma de 0,28 y 0,29, por el coeficiente 0,035 y por el GT de este buque, que era de 155.823. El importe total obtenido, 3.108,67 euros. Veamos pues la principal novedad que se introduce como consecuencia de la modificación antes citada. Existen dos líneas, a diferencia de lo que hasta ahora se venía aplicando. En la primera, la cuantía básica aplicada, que es A 0,29, con el coeficiente de la tasa de ayuda a la navegación que fija la sección quinta de nuestro texto refundido de la Ley de Puertos y del Estado de la Marina Mercante, que, como decía arriba, es de 0,035. El GT aplicado para el buque, que es 155.823. Importante, se cobra única y exclusivamente en las 3 primeras entradas. En esta en particular estábamos en la primera y por tanto la cifra como consecuencia se cifró en 1.581,6. En la parte destinada al SASEMAR, al aplicar la cuantía básica de 0,28, ascendió a 1.527,07. Estas son las principales implicaciones que el Real Decreto Legislativo 2/2014 de 24 de enero, con la reforma en materia de infraestructuras y transporte y otras medidas económicas, tuvo sobre la ley concretamente de puertos y en particular sobre el artículo 240 y 241, que nos resultaban hasta el 25 de enero de aplicación, incluyendo una cuantía básica que es el producto de la suma o resultado de la suma de la cuantía básica A y C. Simplemente a título informativo, la foto del faro que se ve en esta diapositiva es el de la horchilla en el Hierro. En esta última parte de la presentación nos centraremos en analizar las tarifas. Empezaremos analizando la tarifa de recepción de desechos, que se regula en el artículo 132 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La finalidad es reducir los vertidos al mar de los desechos generados por los buques. Por lo tanto, cobrarán una tarifa fija a los buques que atraquen las autoridades portuarias en cada escala en el puerto, hagan o no uso de recepción de los desechos previstos en este artículo. Dicha tarifa, independientemente de las unidades de arqueo bruto que tenga ese buque, concretamente el derecho a descargar por medios de recogida terrestre en la zona 1 del puerto, sin coste adicional durante los 7 días que dure la escala, todos los desechos líquidos del anexo 1 y los desechos sólidos del anexo 5 que establece el convenio Marpol 73/78. El cálculo de la tarifa es el producto de la cuantía básica por el coeficiente del arqueo bruto y el recargo del 25% cuando se haga en zona 2, por la bonificación que resulte de aplicación y que figura en el apartado 10, en el artículo en concreto 132. Se fija la cuantía básica en 80 y concretamente el coeficiente de arqueo bruto variará en función de
en qué escalonamiento se encuentre el GT. La fórmula que se aplica en cada caso, pues la que figura en la parte inferior de esta diapositiva. Como decía anteriormente, esta tarifa está sujeta o tiene en el apartado 10º del artículo 132 distintas bonificaciones a la tarifa fija. El pago de la tarifa fija de recepción de derechos generados por buques es obligatoria para todos los buques en cada escala que realicen en el puerto, pero eso sí, con un máximo de una vez cada 7 días, con la salvedad de las bonificaciones y exenciones recogidas en los apartados 10 y 11. En cuanto a las bonificaciones, se establecen 3 tipos de bonificaciones. En el apartado A, aquellas relacionadas con buques con generación reducida de residuos, que se cifra en un 20%. La exención de entrega de residuos en el último puerto Marpol 1, establecido en la letra B, es del 50%. Generalmente cuando el buque tiene su plan de recogida de residuos y que forme parte de un servicio de tráfico regular, con escalas frecuentes y regulares, con otro puerto del servicio, de conformidad con el artículo 132.10c, se aplicará la siguiente fórmula. Será el resultado de multiplicar 100 por, abrimos corchetes, 1 menos 0,3, dividido, abrimos paréntesis, n menos 1, donde n es el número de puertos que tenga esa ruta y donde ese buque realice esos servicios. El producto de esa fórmula por ciento, siendo en el número medio de puertos diferentes en los que la línea marítima hace escala por cada periodo de 7 días y siempre que n sea igual o mayor a 2, nos dará obviamente la bonificación que hay que aplicar en cada caso. Y por tanto, en todos los casos, los buques mencionados pagarán la tarifa que les corresponda en cada puerto que escalen, como máximo una vez cada 7 días. Además de lo anteriormente comentado, los precios privados por servicios prestados por las autoridades portuarias están dentro de la potestad que tienen estos organismos autónomos dentro del sistema de autoridades portuarias. Por tanto, estos servicios no son más que los considerados como portuarios cuando la iniciativa privada no los presta. Por eso se tienen que prestar y por los que se tendrá que cobrar la correspondiente tarifa comercial. Estas tarifas tienen carácter de precios privados, no son tributos y podrán ser inferiores al coste de servicio. Y como decía en el primer punto, no tienen carácter tributario ni están sujetos al principio de coactividad que sí afecta a las tasas. En la actualidad resultan de aplicación en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 23 tarifas que han sido aprobadas por el Consejo de Administración y que son las que ves en esta diapositiva y que ya he comentado al principio de esta presentación. 43. Finalmente, y aunque no son elementos que facturemos técnicamente la autoridad portuaria, existen otros costes o tarifas por los servicios técnicos náuticos que también me gustaría comentar antes de finalizar esta presentación. Estos otros costes portuarios son servicios técnicos náuticos o de manipulación de mercancías, entre los que se incluyen el servicio de practicaje, el de remolque, el de amarre y desamarre y finalmente el servicio de manipulación de mercancía. Por servicio de practicaje se entiende servicio de asesoramiento a capitanes de buques prestados a bordo para facilitar la entrada y salida del puerto y las maniobras náuticas en condiciones de seguridad, como sabes. Como sabes, servicio de remolque no es más que la operación náutica de ayuda a la maniobra del buque remolcado mediante el auxilio de otros buques y que proporcionan la fuerza motriz o acompañamiento dentro de la zona de servicio del puerto. El amarre y desamarre no es más que recoger las amarras del buque, portarlas y fijarlas a los elementos en los muelles para este fin. Finalmente, el de manipulación de mercancías incluyen las actividades de carga, estiva, desestiva, descarga y transbordo, objeto de tráfico marítimo que permite la transferencia entre buques o entre estos y tierra u otros medios de transporte. No me gustaría terminar esta presentación sin cuantificar económicamente los servicios técnico-náuticos. Espero que te resulte de interés la diapositiva, se observa la maniobra de transporte de las grúas que actualmente están ubicadas en la terminal de contenedores de Tenerife.
Vamos a ver los costes que significaron o que significó esa operativa concretamente en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En el ejemplo podemos ver concretamente la labor de los remolcadores y del práctico en esta operativa de descarga, concretamente la terminal de contenedores de Santa Cruz de Tenerife. Pero estarás de acuerdo conmigo en que no podíamos terminar un seminario de tasas y de tarifas sin hacer una simulación de uno de nuestros tráficos sensibles y estratégicos, concretamente en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que no es otro que el de las plataformas petrolíferas. Te propongo que hagamos el siguiente ejercicio juntos. Vamos a intentar ver el importe de la liquidación de la tasa de ayuda a la navegación, de la tasa del buque, así como la tarifa de los desechos asociados a esta plataforma petrolífera que tuvimos que devengar como consecuencia de la operativa realizada por la plataforma que vemos en esta diapositiva. La simulación de la plataforma petrolífera en concepto de tasas y de tarifas asciende a 67.161,01 euros para los 83 días simulados. En concepto de tasa de ayuda a la navegación, en tanto que se tienen que cobrar 3 toneladas concretamente en el puerto, asciende a 980,7 a razón de 326,90 euros por entrada. En la tarifa de recepción de desechos a buque se cifra en 786,5280 y finalmente la tasa del buque prolongada de 83 periodos de 24 horas o fracción por la cuantía básica B del coeficiente corrector de 1,20 y 4,67 del coeficiente establecido para prolongadas superiores a un mes, con la bonificación del 40% de actividad, hacen que la cifra final de vengada en concepto de la tasa del buque se cifre en 65.393,78 euros. La suma de la tasa de ayuda a la navegación, la tasa del buque y la tasa de tarifa de exención de desechos se cifra en 67.161,01 euros. En resumen, la simulación del coste diario de tasas y tarifas de las tasas prolongadas de reparación de 83 días con una bonificación del 40% es la que sigue. El primer día, en concepto de tasa de ayuda a la navegación, 980,7 euros. Tarifa de recepción de desechos del buque, 786,5280 euros. Y en concepto de la tasa del buque, T1 es de 787,88 euros. La suma de esos tres elementos dan un total de 2.555,11 euros. A partir del segundo día, únicamente devenga tasa del buque por importe de 787,88 euros al día. La simulación total de las tasas y tarifas portuarias se cifra en 67.161,01 euros. La simulación concretamente de esta plataforma llevó aparejado otros costes, entre los que se incluyen servicio de practicaje por un total de 396,90 euros, el servicio de 4 remolcadores, en el tiempo que transcurrió desde las 9:45 a las 13:55 horas, que en total fueron 1.207,4 por esos 4 remolcadores, lo que produjo una cifra total de 4.829,60 euros. Servicio de amarre y desamarre de los 11 amarradores y 10 cabos con 2 falúas de amarre y un tiempo de la operativa transcurrido desde las 9:40 hasta las 13:10 horas, dio lugar a un importe total de concretamente 196,10 euros. El importe total de las tasas y tarifas, como recordarán, ascendía a 67.1161,01 euros. Otros costes se cifró en 5.422,60. Por tanto, el coste total, incluyendo las tasas y tarifas y otros costes del servicio náutico, se situó en 72.583,61 euros. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por la atención prestada.